En el tema anterior lo habíamos tocado como fuentes del derecho internacional, ¿no? Hoy estamos viéndolo ya en sí mismo, ¿verdad? Como parte de un tema del curso. En cuanto a derecho internacional, vamos a irnos primeramente a lo que es el Diccionario de Derecho Internacional, de la editorial Progreso, de la Unión Soviética. ¿Qué nos dice el Tratado Internacional? Dice acá, Tratado Internacional es un acuerdo entre sujetos del derecho internacional. Como ustedes ven, es algo muy importante. La doctrina de los publicistas es coincidente, ¿verdad? En decir que los que celebran tratados son sujetos de derecho internacional, mientras que la ley nos dice estados. Y ya explicamos por qué dice estados en la Convención de Viena, ¿verdad? O sea, en el ámbito de la investigación científica es más amplio. Entonces dice, es un acuerdo entre sujetos del derecho internacional, ante todo entre los estados, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Pero no solo entre estados. En cuanto al establecimiento, o sea, puede establecer, ¿verdad?, cambio o modificación, ¿verdad?, modificación o terminación de sus derechos y deberes a través de un tratado. No solo se establecen derechos, pueden establecerse derechos, cada vez es lo que más comúnmente hemos escuchado, pero también pueden modificarse derechos. Se pueden cambiar los derechos, modificarlos, y también se pueden extinguir o terminar. Pero esos derechos y deberes son recíprocos. Recuerden que todo tratado da derecho a obligaciones recíprocas a las partes. En algún terreno, puede ser de cooperación económica, política, científica, monetaria, fiscal, militar. Es la fuente principal del derecho internacional. El término tratado internacional es un concepto genérico, genérico, que abarca diversos tipos, acuerdos, pactos, convenciones, declaración, protocolo, etcétera. Hay un montón, ¿verdad? Que básicamente, bueno, vamos a ver después que no, pero básicamente son tratados. Eh, Cualquiera que sea su denominación, todos los tratados tienen igual fuerza jurídica. Eso es lo fundamental de un tratado, que tenga fuerza jurídica. Se clasifican en bilaterales y multilaterales, también regionales y universales. Bueno, según el número de participantes, sea contrayentes, pueden ser bilaterales o multilaterales. Si en el tratado internacional pueden participar todos los estados interesados, se denomina abiertos, y otros que son cerrados, ¿verdad? Si por algún criterio se limita la posibilidad de participar en el tratado, este se considerará cerrado. Los tratados internacionales pueden ser legítimos e ilegítimos. En el último caso, su fuerza jurídica puede ser considerada nula.
Es decir, que un tratado para que sea tal y tenga fuerza de ley entre las partes, tiene que ser correctamente, ¿m?, creado y aplicado, ¿verdad?, entrada en vigor. Los tratados internacionales generalmente, ¿verdad?, en cuanto a su estructura, constan de un título, preámbulo, disposiciones fundamentales, disposiciones finales y firmas. ¿Mm? Algunos llevan anexos. En el plano político, estos tratados desempeñan importante papel en el fortalecimiento del orden jurídico internacional. Son instrumentos importantes de la paz mundial y el desarrollo de la cooperación entre los estados. Sin tratados internacionales sería dificilísimo, si no imposible, llevar a cabo esas situaciones. Pero también aquí se ocupa del tratado internacional como fuente del derecho, como ya hemos visto antes, ¿verdad? En la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se señala que el tratado internacional es la fuente fundamental y principal del derecho internacional. Ya habíamos visto, ¿verdad? Expresa en la forma más precisa y definida el acuerdo entre los sujetos del derecho internacional sobre la creación de las reglas obligatorias para ellos. Esa es su importancia, ¿verdad? La claridad, la certeza de su contenido. Y de ahí la emanación de derechos y obligaciones. Creación de reglas obligatorias para ellos, normas jurídicas internacionales, ¿verdad?, que se convierten en norma jurídica internacional, relativas al establecimiento, modificación y terminación de sus derechos. ¿Mm? Se establecen, se modifican o terminan. Y deberes recíprocos. El tratado internacional puede dar nacimiento a normas generales, o sea, de aplicación múltiple, o a normas individuales, aplicables a casos concretos, ¿verdad? Nacionalidad únicamente, entre dos países, ¿verdad? Es decir, es diferente. Son fuente verdadera del derecho internacional todos los tratados lícitos, es decir, los concluidos voluntariamente, cuando las partes expresan su voluntad en pie de igualdad, sin uso de la fuerza y la amenaza de recurrir a ella y de conformidad con los principios del derecho internacional reconocidos, solo esos son pues los aplicables, ¿no? La importancia de los diferentes tratados como fuentes del derecho internacional es distinta. Hay tratados universales que reflejan los intereses y están abiertos a la participación de todos los estados. Son fuentes del derecho internacional asimismo los tratados interestatales y los tratados en los que las partes son organizaciones internacionales. Los organismos internacionales también pueden celebrar tratados, crear tratados, ¿no? La Carta de Naciones Unidas ocupa un lugar especial entre los tratados. Se considera fuente fundamental del derecho internacional y las obligaciones impuestas por ella prevalecen sobre la contraída en virtud de cualquier otro tratado internacional. En la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados 1969 se señala la creciente importancia de estos como fuente principal del derecho internacional. Ven, bueno, y ahora otra vez volvemos al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Artículo 38. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional, o sea, en su función judicial, decidirá las controversias que le sean sometidas y deberá aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Esa certeza, miren, eso es lo que le da realce a los tratados internacionales. Hay un parámetro para resolver, para aplicar la justicia. ¿Ah? Esa es una cuestión importante en el derecho internacional. Bien, entonces el documento se lo voy a pasar, un documento muy, muy corto, de casi de una página y media tal vez. Vamos a hablar sobre los tratados. Me basé básicamente en el libro, por una parte muy, ¿verdad? Introducción al derecho de los tratados de Paul Reuter. Dice, este autor nos proporciona una definición, ¿sí? Otra definición. Miren, ustedes no desperdicien, no crean que desperdician el tiempo al estar leyendo definiciones. Las definiciones enriquecen mucho, ¿eh? Para el conocimiento de una materia. En este caso, los tratados. Es importante que ustedes, toda definición, ¿verdad? Vayan y da lugar a un determinado análisis. Dice en su definición el doctor Paul, es una manifestación de voluntades concordantes. Miren qué interesante, concordantes, imputables a dos o más sujetos del derecho internacional. Volvemos, ¿verdad?, a lo que le estaba diciendo, que en materia de la doctrina de los científicos, ellos dicen sujetos del derecho internacional. Mira que la Convención de Viena, 1969, dice estados, por su propia naturaleza. Pero ya vimos que no es inválido lo que dice, ¿verdad? Porque tiene otro tratado que se refiere a organismos internacionales. Entonces, es una manifestación de voluntades concordantes, imputables a dos o más sujetos de derecho internacional y destinada a producir efectos jurídicos. Tiene una finalidad, tiene un objetivo. O sea, no se celebra un tratado internacional porque sí, no, tiene un objetivo, producir efectos jurídicos. Esos efectos jurídicos van a estar en concordancia con las normas del derecho internacional. ¿Qué se deduce de esta definición? En primer lugar, que es una manifestación de voluntades. Queda claro. No puede haber un tratado internacional donde un Estado sea sometido a la fuerza en contra de su voluntad y de sus intereses. No se puede, no puede existir. Entonces, es una manifestación de voluntades. Imputación del acto. ¿A quiénes se le imputa el acto? A dos o más sujetos del derecho internacional. Obviamente, solo ellos pueden, ¿verdad?, celebrar tratados. Por lo tanto, es un acto entre sujetos del derecho internacional. Se les imputa a ellos. Por lo tanto, es un acto entre sujetos del derecho internacional. Otro, existe la intención de producir efectos jurídicos. Esa es la intención, ese es el objetivo, producir efectos jurídicos. Y por último, el sometimiento al derecho internacional. Ahí dice, el régimen jurídico de los tratados
constituye por sí solo un tema aparte. Es decir, el tratado se celebra dentro de un régimen jurídico, pero también en el tratado en sí, también existe otro régimen jurídico. No obstante, la materia mantiene lazos estrechos con todos los aspectos fundamentales del derecho internacional, con la teoría general de las fuentes del derecho. Este sería un tema que llega allá, en su final con la filosofía del derecho. Filosofía del derecho internacional. ¿Mm? Entonces tiene que ver con la teoría general de las fuentes del derecho. También con la teoría general de los actos jurídicos. ¿Qué es un acto jurídico? Cuando un acto jurídico es válido, cuando un acto jurídico no adolece de vicio, cuando el acto jurídico, ¿quién es el sujeto capaz de cumplir ese acto jurídico? ¿Y cómo lo puede realizar? Etcétera. Entonces, la teoría general de los actos jurídicos es un tema amplísimo también, que también roza con la filosofía del derecho. Y además, la teoría de los sujetos del derecho internacional y de su reconocimiento. ¿Quiénes son quiénes son los sujetos del derecho internacional? ¿Verdad? La materia se caracteriza por el relativismo fundamental de las normas jurídicas. Ahora ustedes que el derecho es esencialmente relativo en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio. Prevalece en un momento determinado, pero muchas veces viene a ser sustituido por otra nueva normativa. Es en el tiempo y en el espacio también. No todos los cuerpos jurídicos prevalecen en todas partes. Jorge Arenas. Lick, buenas noches. Lick, en el caso, por ejemplo, de los tratados de disque de libre No comercio, escucho lo que dice. que en los tratados de libre comercio, esos, en el caso, por Creo que ejemplo, está desactivado, pues yo aquí, desde aquí no lo puedo activar. Lo Sí siento se le mucho. escucha, licenciado. No lo activaron. Licenciado, tal vez el volumen de su computadora está bajo. Bueno, continuamos con este fallo aquí ustedes. Pero también son relativas las situaciones jurídicas. E incluso una misma situación puede ser distinta para cada una de las partes. A ver aquí. Bueno, ya le dimos volumen. Por favor, compañeros, si pudiera expresarse otra vez, le agradecería. ahora sí me escucha, Lick. Perdón, sí, hoy sí, era mi computadora que tenía. Sí, Ok. No, yo lo que le quería comentar era, en el caso, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, sí, realmente ahí muchas veces no hay paridad y a veces sí son exigencias de un solo país. En el caso, por ejemplo, el que quería imponer Trump, él quería imponer los aranceles que a su gusto y no era que todos los demás países estuvieran de acuerdo ni en las mismas condiciones. Ahí sí habría disparidad en esos tratados. sí. Como yo les he dicho, ¿verdad? Y siempre ratifico esto, que el derecho internacional muchas veces choca la doctrina con la realidad. E incluso la propia ley ha chocado con la realidad. Ustedes han visto las manifestaciones del presidente Donald Trump, que incluso ha dicho que para él no cuenta el derecho internacional.
Y eso se lo permite porque es una potencia, ¿verdad? Y forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que para mí la formación del Consejo rompe el principio de igualdad jurídica de los estados. No tiene ninguna justificación. Y en estos tratados sí, se ve muchas veces la desigualdad. Y ahí es donde cuenta parte, ¿no?, la habilidad de los estados. Pero si a esa desventaja económico, política, militar, le agregamos una desventaja en la preparación de los diplomáticos, que de mediocres hemos tenido de campeonato ustedes. Una diplomacia muy mediocre. Entonces, ¿cómo vamos Fíjense que yo ya les he contado y se los repito, en otros países, negociación de tratados es un doctorado. Doctorado. Para que no sea la importancia que tiene. Y cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica, la diferencia era casi 200-1 en cuanto a profesionales que intervinieron. Y Centroamérica a nivel licenciatura, y Estados Unidos a nivel doctoral. No solo eran más, sino mejor preparados. Y estas cuestiones las vamos viendo reflejadas, pues, como dice el compañero, ¿verdad? Que modifican aranceles, modifican aquí, porque han sabido negociar a su interés los diferentes tratados, han aprovechado la fuerza muchas veces y se han aprovechado la ignorancia y la corrupción de estos países. Aquí estuvo el canciller, yo soy maestro de educación primaria urbana y me siento orgulloso de ser maestro, pero yo sé que un maestro no puede ser canciller. Incluso ese que fue nombrado canciller no pudo demostrar que era maestro, era político y fue canciller. Y yo hablando y miren todavía cómo estamos, para que ustedes vean lo grave del error. A mí me molestó mucho porque él dijo que se había graduado del establecimiento donde yo me gradué antes, ¿verdad? Me llevaba como unos 15 años de edad. Pero nosotros pues que hacemos reuniones a veces, más o menos vamos conociendo. No conocía a nadie que conociera a este señor cuando dice que estudió en este establecimiento. Dudo que sea maestro. Y voy con unos compañeros de ahí del Ministerio de Relaciones Exteriores. Te digo, miren ustedes, realmente este canciller es pésimo. No, Rick, me dijeron, es buen canciller. Ya nos aumentó a todos. Eso me contesta. Yo estaba hablando de otra cosa, ¿verdad? Yo me contradijeron que era buen canciller porque ya les había aumentado a todos. Pero así caminan nuestros ministerios, ¿verdad? Con ese criterio. Universitarios me contestaron así. Y dije, ¿qué habrá hecho, verdad? ¿Modificó algo? ¿Hizo un buen tratado? ¿Una buena negociación? No. Lo bueno es que les había aumentado a ellos. Esa fue la contestación que me dieron. ¿Sí? ¿A qué vamos? Que a la vuelta de la esquina nos cambian aranceles, nos imponen multas, nos hacen hacer esto, aquello, porque se negoció mal. Entonces, ustedes ven que esos temas son importantes, hasta, ¿verdad? Se dan cuenta que a la vuelta de la esquina nos traen unas consecuencias negativas grandísimas. Y aparte de eso, los otros países pueden darse el lujo de utilizar la fuerza cuando quieren. Incluso hoy se dio una noticia, saliendo un poco de esto y viendo para que haya el poderío de esa nación. Se ve una cuestión de películas. Esa es la que no me extraña que le van a hacer película a esto.
la fuerza antiaérea de Irán en un día derribó no sé cuántos a- eh, aeronaves de Estados Unidos, pero una en especial entró en conflicto, donde iban dos pilotos y todavía pudieron eyectarse antes que el avión se estrellara. Obviamente ellos al eyectarse, ¿verdad?, al salir del avión, quedan en el aire. ¿Y dónde van a caer? A territorio enemigo. Con quien dice, abajo hay un fogarón y ahí voy a caer. Se salvan de morir ahí, pero posiblemente mueran al caer. Eso es lo que se juega en el albur. Entonces empezó una carrera, que los encontraban los de Irán, los hacían presos y les sacaban hasta la forma de andar. O Estados Unidos se adelantaba y los localizaba antes y los rescataba. Localizaron a uno y lo rescataron, pero otro quedó perdido. Pero esa gente está bien entrenada, ustedes tienen un protocolo de conducta cuando están en esa situación. Y este piloto, que era un coronel, siguió al pie de la letra los parámetros de protocolo, pues, de este estado de emergencia, y entraron en una carrera. Irán buscándolo hasta abajo de las piedras, y los gringos viendo cómo lo rescataban antes que lo encontraran los de Irán. Y el día de hoy fue rescatado por las fuerzas militares de los Estados Unidos, según las noticias. Ganaron la partida. Y otra cuestión, más triste, si no los pueden rescatar, porque ya estaban, dicen, pues, ¿verdad? Yo leo las noticias, dicen que ya estaban en ese protocolo también. Estados Unidos tenía un protocolo de determinar dónde se encontraba ese piloto. Si se encontraba en zona donde no podía ser rescatado, ¿qué creen que iban a hacer? Iban a bombardear ahí. Es decir, lo iban a matar. Imagínense. Así funciona eso, ustedes. ¿Verdad? Lo llaman mal. Entonces entraron en el protocolo también de bombardeo. Vieron cómo estaba la zona, si se podía rescatar. Si no, de una vez soltaban la. Y ahí moría, pues. Porque vivo es peligrosísimo. ¿Ah? Y resulta, pues, que parece que hoy lo pudieron rescatar. Incluso el presidente Trump dio el aviso. ¿Ah? De película, ustedes. De película. Y de película que salgan vencedores, ¿verdad? Hoy salieron vencedores. Una cuestión, pero se gastaron 2 millones en el rescate. Y lo lograron. Pero dice que lo lograron porque este coronel no perdió la calma, ¿sabes? Y cumplió el protocolo al pie de la letra. Y lograron rescatarlo por eso, porque sí llevó a cabo todo el procedimiento que llevar en una situación de estas. Imagínense ustedes, cosas bien complicadas, ¿verdad? ¿Qué quiero con esto? Que estaban re felices porque de que Estados Unidos demostró que tiene el mejor ejército del mundo. No murió nadie, dicen, ¿verdad? Ni abajo ni arriba. Y que lograron rescatar al coronel. Es paréntesis, pero para que vean con qué país nos metimos a negociar, ¿verdad? Lick, tipo las películas de Rambo. Exactamente. Pura película. Pura película. Y aquí en Guatemala, hace como unos 8 años, unos jóvenes militares, jóvenes, recién graduados, su primer rescate, se fueron a matar. Sin oposición, sin peligro abajo, sin barreras. Murieron 6 muchachos. Yo conocí a un patojo de ellos, muy buen patojo.
recién graduado de la Escuela Politécnica, y se les vino en helicóptero a ustedes. ¿Por qué? Porque a veces los tienen mal, ¿verdad? Roban piezas, las venden. Yo no digo que este caso haya sido así, pero sí se da. ¿Y qué sucede? Los que sufren son las personas, ¿va? Y en ese otro lado, donde se cumple la ley y todo, los que triunfan son ellos, pues, porque deben tener lo que deben tener. ¿Mm? Entonces, es una gran diferencia ustedes. Y nos metemos a negociar con ellos los tratados de libre comercio. Bien, pues son tratados internacionales, ¿verdad? Asimismo, debe armonizarse con la teoría de las obligaciones, porque todo tratado trae pareja sus obligaciones, que se complementa con la teoría de la responsabilidad internacional. Imagínense, si nos metemos a analizar los tratados a profundidad, pasamos todo el semestre, de aquí estamos rozando con la filosofía del derecho internacional. Ya son temas pues para doctorados, ¿verdad? O una maestría. Y la teoría de las sanciones. ¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de una obligación? ¿Cómo nace una responsabilidad internacional? ¿Cómo se juzga? ¿Quién tiene capacidad para juzgarla? ¿Quién tiene capacidad para imponer sanción? O sea, todo eso viene en una discusión, ¿verdad? Y en efecto, impregna la operatividad del derecho de los tratados en su totalidad. Los tratados se mueven dentro de ese mundo, ¿no? De las formalidades, del protocolo de negociación, del proceso de aprobación y ratificación, el proceso de canje o depósito, el procedimiento para su entrada en vigor, los derechos y obligaciones se acumulan, incumplimiento, cuándo se incumple, quién puede exigir. Todo lo que es una cuestión muy complicada, ¿verdad? La esencia misma del derecho de los tratados incluye los otros principios básicos del derecho internacional público. Esto equivale a decir que el consentimiento es obligatorio. No puede existir tratado sin consentimiento. Y no puede existir consentimiento válidamente dado. Imagínense, no puede existir tratado sin consentimiento y no puede existir consentimiento válidamente dado. Es decir, que adolezca de vicio. Vicio del consentimiento, ya lo vieron ustedes, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Vicio del consentimiento. También eso se aplica en los tratados. Imagínense, es que es delicadísimo. ¿Se da en la vida real? Eso es otra discusión, ¿verdad? Como hablaba el compañero muy acertadamente. Muchas veces los países, por no quedarse fuera, aceptan cosas que no debieran aceptar. Y ahora Trump tiene en proyecto ampliar el concepto de Norteamérica. Ya cambió la definición del Golfo de México, ahora se llama Golfo de América, ¿no? Ya le quitó una identidad a esa parte. Y ahora quiere que Norteamérica, fíjense ustedes, que Norteamérica comience desde el Ecuador y desde Alaska hasta las Antillas. Ya lo anunciaron. No crean que nos vamos a volver gringos nosotros por decreto. No, eso les va a dar más facilidad y más margen de maniobra para aprovecharse de los recursos. Lick, una pregunta. Y en este caso, ¿eso quién lo autoriza? ¿Quién lo firma? ¿Todos los países están de acuerdo? ¿Cómo hace Estados Unidos? Lo tendrán que firmar, ¿verdad? Pues ya sabe quién se los va a pedir. Por si voluntariamente.
Puede ser, Mm, porque recuérdese que el mundo está, y es que lo que pasa que es la única forma que él mira de frenar la presencia de Rusia y China en esta región. Porque China es adueñado de mucha parte de Latinoamérica correcto. y le está discutiendo la hegemonía a los Estados Unidos. Pues lo mismo que pasó con el canal de Panamá, con Guantánamo en Cuba. Esa es la cláusula de que va el apellido de un senador norteamericano. Ahorita se me olvidó el apellido de este senador. Y una cláusula, fíjense, una cláusula que formaba parte de la Constitución de Cuba, donde le cedían a los Estados Unidos parte de la administración, y esos de ahí se quedaron con Guantánamo, que todavía está ahí. Pero Cuba necesitaba sacudirse a España. No le quedaba otra. Licenciado, ¿y ahí cómo queda el derecho internacional? Pues sujeto a revisión. Yo estaba viendo esto último. La definición o el concepto que más exige una revisión profunda es el concepto de soberanía hoy por hoy. ¿Qué entendemos por soberanía? Correcto, porque ahí se viola también la independencia de los países. Sí, pero van a decir que en ejercicio de la soberanía, ¿verdad? Pero entonces no es la misma soberanía de la que nosotros teníamos idea hace 30 años. Se está modificando. Se están hablando de una soberanía funcional. Conveniente, diría yo. ¿Verdad? Más o menos. Como ven, el derecho internacional es cambiante. Y eso lo anunciaron. Yo tengo el artículo ahí guardado. Desde Alaska, desde Groenlandia hasta Ecuador. Desde Groenlandia. Y desde Alaska hasta las Guyanas. Se va a llamar Norteamérica y Suramérica. Solo eso va a existir en el continente americano. Norteamérica y Suramérica. Ahora, ¿qué trae detrás? Ahí está la cuestión. No creo que vamos a ser gringos nosotros y vamos a gozar de la green card y ¿qué otra cosa hay? Vamos a ser potencia atómica. No, olvídense, eso no creo que sea así. Vamos a tener una interacción mucho más directa e inmediata a los Estados Unidos. Todos estos países. A ver cuáles son los pormenores, ¿no? Pero ya lo anunciaron. Ya lo anunció el Departamento de Estado, ya lo anunció Donald Trump. Es un hecho, eso no es... Está ahí en la televisión. Bueno, que ahora con la inteligencia artificial también uno sale a veces engañado ustedes, pero sí se mira que son reales los videos. Entonces estemos pendientes, se lo digo, que ustedes estén pendientes, busquen en el internet esta cuestión que les estoy diciendo. ¿Qué les parece? Nosotros tenemos que ver la vanguardia de esas noticias, ¿verdad? Y ahí es donde, con la compañera Lucía nos decía el consentimiento, ¿eh? El consentimiento puede existir. Ahora la pregunta es si ese consentimiento realmente es genuino. Esa es la cuestión. Porque en la teoría y la ley nos da por hecho que ese consentimiento es valedero, ¿no? Por excepción, ¿no? Podría tener vicios, por excepción, pero en principio es valedero. Pero bajo qué circunstancias se negoció un tratado. Ahí es donde viene el derecho internacional real, ¿verdad? Aquí nos habla del consentimiento. Dice que el consentimiento es obligatorio, es un requisito sine qua non para que exista el tratado. Por lo tanto, siempre que el derecho internacional se presenta el problema del consentimiento, este se relaciona con los tratados.
El tratado sigue siendo un instrumento universal e indispensable. La justicia depende de los tratados. ¿Cómo va a administrar justicia si no hay un parámetro de referencia? Tiene que haber, ¿verdad? Y depende, la justicia internacional depende de los tratados o acuerdos internacionales. Las organizaciones internacionales se crean por medio de tratados. Y toda voluntad encuentra su límite o un límite a su poder en el poder de otras voluntades, igualmente soberanas. En consecuencia, si el derecho internacional depende de la voluntad de los estados, la teoría de los tratados es la expresión más constructiva y racional de esa voluntad. O sea, es la materialización de la voluntad soberana de los estados. ¿Y qué nos habla el doctor Larios respecto a los tratados? El doctor Larios también desarrolla este tema, ¿verdad? Aquí nos va a decir el doctor, pues, que lo de siempre, ¿verdad? Y nos habla sobre la definición que hay en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿verdad? Que es ser por escrito, bajo las normas del derecho internacional, por sujetos del derecho internacional. Y su registro, hoy por hoy. Un tratado que no es registrado no puede alegarse, no puede, ¿verdad?, alegarse su aplicación. Y la capacidad, ¿quiénes tienen capacidad para celebrar tratados? En términos generales, los sujetos del derecho internacional, básicamente los estados, los organismos internacionales, ¿no?, y aquellos entes que sin ser estado reciben trato de estados, ¿no? Pero también hay otros nombres que podemos considerar ciertamente algo sinónimos, pero no son exactamente un sinónimo. Son instrumentos internacionales. Pero en sí no son, pues, un tratado como lo conocemos. Y tenemos que hacer el arreglo. Este es un instrumento escrito u oral de menor categoría que no exige mayores requisitos formales, ¿no? Un arreglo. Un acuerdo. Es un instrumento celebrado entre cancillerías. Y ese se da sobre un tema específico, de forma simplificada, ¿verdad?, a un entendimiento alcanzado. Ese es un acuerdo. También existe el modus vivendi. Es un tratado no escrito o a veces se pone por escrito, sin mayores formalidades, que se manifiesta en una práctica o en una citación especial. El ejemplo que yo les doy es en Centroamérica. Nuestro programa de integración, que lo iniciamos junto con Europa en la década de los 50, al inicio de los 50. Y eran los dos programas de integración más avanzados del mundo. Centroamérica y Europa. Centroeuropa. Entonces se crearon los tratados de integración centroamericana, ¿verdad?, tratados multilaterales, etcétera, sobre los que se desarrollaba la integración de los 5 países. Ahora ya se abrió más, pero en el tiempo éramos únicamente los 5 países. Llegamos muy bien en el cenit a finales de los 50 y a principios de los 60. Se abrieron grandes industrias. Guatemala tuvo lo que era la Caviza y la Ginza. Industrias grandísimas. Porque se pretendía que Centroamérica empezara a la industrialización con efectos extraístmicos. Costa Rica también procesó llantas y Honduras la soda cáustica a nivel industrial, grande. Iba caminando así cuando ya en la década de los 60, entraba bien en los 60, Honduras y El Salvador tuvieron una confrontación bélica. No muy, un par de cañonazos, pero
más fue el hígado, ¿verdad? Que la propia confrontación, una que le llamaron la guerra del fútbol. Busquen ustedes como la guerra del fútbol entre Salvador y Honduras, porque se dio casi después de un partido de fútbol, pero no fue eso, ¿verdad? Ya venían con la controversia, venía anterior, pero así es conocida internacionalmente como la guerra del fútbol, y el mito es que por un partido de fútbol se llegó a una guerra. ¿Qué pasó? Esa es la cuestión, que se rompe el sistema centroamericano de integración. Honduras y El Salvador rompen totalmente y cercenan los tratados de libre comercio. Ya no se podían aplicar porque necesitaban la participación de todos. Iba a ser un golpe, pero mortal para Centroamérica. Entonces, un diplomático hondureño propuso la creación de un modus vivendi para el sistema de integración. ¿Qué quiere decir? Se acordaron una serie de reglas básicas de convivencia para que continuara la integración fuera de los tratados. Porque se crearon 3 grupos diferentes. El primer grupo, por los países que no estaban en guerra: Salvador, Nicaragua y Guatemala. Todos los 3 era un grupo. Y Costa Rica, ¿verdad? Y Costa Rica. En la otra estábamos estos 4, esos 3, más Honduras. Y en el otro grupo, estos otros, más El Salvador, ¿verdad? Guatemala, Salvador, Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Con Honduras o El Salvador. Y entonces eso no se podía trabajar así con 3 grupos diferentes. Entonces se echó a andar este modus vivendi, 12 reglas básicas de convivencia, y así siguió desarrollando el sistema de integración centroamericana fuera de los tratados. Por eso dice el doctor Lares aquí, y con una duración temporal. ¿Por qué? Mientras dure una situación específica. Cuando Salvador y Honduras limaron asperezas y volvieron a las relaciones diplomáticas, se dejó de operar ese modus vivendi y se regresó a los tratados de integración. Es un modus vivendi. De ahí están lo que es el cartel, que es el acuerdo, es un instrumento internacional entre ejércitos, ¿verdad? Los acuerdos son entre cancillerías y los carteles son entre ejércitos. El pacto es un instrumento jurídico que indica alianza, la cual persigue diversos objetivos, ¿verdad? Que es una alianza. Y el protocolo. El protocolo es un instrumento jurídico que no tiene existencia propia y que enmienda ciertos aspectos de un tratado principal. ¿Por qué? Porque el protocolo únicamente existe para adecuar un tratado internacional principal. Se dio en Centroamérica también con el tratado del Parlamento Centroamericano. Para su entrada en vigor, decía el tratado, se necesita la integración del Parlamento con 5 países y 100 diputados, que eran los 5 países de Centroamérica. Pero resulta que Nicaragua ya no lo quiso ratificar y Costa Rica se retiró, dijo, no, yo me retiro. ¿Qué pasaba? Rompían. Entonces le dijeron, bueno, no participen, pero vengan, ¿verdad? Y hagan un protocolo en donde reformaron y dijeron que podía iniciar, no integrarse, sino iniciar operaciones con 3 países y 60 diputados. Se adecuó, se reformó. Ese es el protocolo. Ustedes ven, la Carta de la OEA tiene 4 protocolos. Pues no tiene existencia propia, que no puede existir un protocolo si no existe un tratado principal. Y otra característica muy importante es que las normas jurídicas que contiene el protocolo son de la misma jerarquía
del tratado que reforman, del tratado que adecúan. Porque si no, no lo pudiera reformar, ni pudiera aplicarse. Entonces, esa es una característica importantísima, que la jerarquía y las normas son idénticas entre el protocolo y el tratado. Son de la misma jerarquía. Es el protocolo. La declaración es un instrumento público escrito que se da a conocer a la opinión, ¿verdad?, de la comunidad internacional sobre la posición ante algo. Por ejemplo, lo que es ahora la guerra de Israel contra Palestina, ¿verdad? Los distintos gobiernos se han manifestado. Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, que pare la masacre, que no pare, que es autodefensa, etcétera. Esas son las opiniones, esas son declaraciones, pero sí tienen consecuencias jurídicas. Sí tienen consecuencias jurídicas. Por eso es muy delicado hacer cualquier declaración. Y el concordato es cuando participa el Vaticano en la celebración, ¿verdad?, y entra en vigor de un tratado internacional. Y el Vaticano ha participado en muchos tratados internacionales. Pues se llama concordato cuando está el Vaticano. Y la carta es un instrumento constitutivo, a través de la cual se crea un organismo internacional. Es un instrumento internacional constitutivo a través de la cual se crea un organismo internacional. La Carta de la ONU, la Carta de la OEA. Y hay otros términos como proceso verbal, que no tiene mayor formalismo. El cambio de notas, que es prácticamente un canje, lo que hemos hablado nosotros de canje, ¿verdad? Es la correspondencia que se intercambian las altas partes entre sí. Pero, o sea, aquí no están ratificando un tratado, sino puede ser a nivel diplomático, ¿verdad? Únicamente a nivel administrativo, aunque no sea, ¿verdad?, un tratado, o la ratificación de un tratado, ¿verdad? Sino que puede tratarse de otro asunto. Compromiso arbitral, ya vimos, ¿verdad?, la cláusula arbitral, cuando las partes se acuerdan en someterse, ¿verdad?, al conocimiento, someter a conocimiento de un tribunal arbitral una controversia que surja. Armisticio, ¿verdad?, es una manifestación de voluntad solemne, ¿verdad?, que pone fin a las hostilidades de dos o más estados en conflicto. Eso es importante. En un armisticio lo dictaron ahorita Israel, Irán, pero ya no se llevó a cabo. El memorándum de entendimiento trata sobre cuestiones comerciales, dice, y bases de entendimiento también hay. Dice, es un instrumento en el cual se establecen puntos que deberán ser, ¿verdad?, tomados en cuenta a la hora de crear un tratado o resolver un problema a través de un tratado. Son bases de entendimiento, puntos de referencia que tienen que ir, ¿verdad?, que acuerdan previamente para darle forma después a un tratado. Y está la clasificación. Hay tratados contrato y tratados ley. Los tratados contrato es para un asunto específico, ¿verdad?, militar, administrativo, cultural, etcétera, los tratados, ¿verdad? Y son fines específicos. Mientras que los tratados ley son las famosas cartas que hemos visto, ¿verdad? Y son aquellos que crean un marco jurídico, dentro del cual va a evolucionar un ente jurídico, ¿verdad? Son instrumentos de carácter general, creativos, que contienen disposiciones sustantivas, ¿verdad?, donde puede crearse un organismo. La Carta de la ONU es un tratado ley. Esos son tratados por su contenido. Tratados por sus participantes pueden ser bilaterales y multilaterales. Bilaterales, dos partes, ¿verdad?,
dos estados participan o dos sujetos de derecho internacional. Bilaterales cuando participan más de dos. Son multilaterales. Por su objeto pueden ser generales y específicos. Generales como la ONU y la OEA. Los tratados del Sistema de Integración Centroamericano son generales. Ahí hay medio ambiente, hay derechos humanos, hay educación, hay cuestiones de militares, de cooperación general, ¿no? De todo. Y los específicos se refieren a un tema en especial: trabajo, economía, salud, ¿verdad? Asistencia humanitaria. Esos son específicos. Entonces, el Tratado de la ONU, ¿cómo podríamos clasificarlo? Por su contenido, es un tratado ley. Por sus participantes, es multilateral. Por su objeto, es general. Por aquí, y esto sí quiero que lo apunten, esto no lo tiene el doctor Larios, si como que lo dejó en el tintero. Y es importante también, me faltó una clasificación, que es por su ámbito territorial en que se aplican. Esto no tiene el doctor, apúntenlo. Por su ámbito territorial, ¿verdad? De aplicación, por el que se aplican. Se dividen en universales, regionales y subregionales. Universal, la ONU, la OMS, la OIT, son universales. Regional, la OEA, ¿verdad? La Unión de Países Africanos. Estos son regionales. Se aplican en un continente. Y subregionales, tenemos el SICA, ¿verdad? Que son los tratados del SICA, solo para Centroamérica. Los tratados del Mercosur, ¿verdad? Que solo se aplican en América del Sur. El CARICOM, la Unión de Países del Caribe. Esos son subregionales. Y entonces, volviendo ahora, estaríamos con la ONU por su contenido, tratado ley; por sus participantes, un tratado multilateral; por su objeto, un tratado general; por su ámbito territorial de acción o aplicación, universal. Mientras que la OIT, ¿cómo sería? Clasificación, un tratado ley, ¿verdad? Ahí se organiza la Organización Internacional del Trabajo. Por sus participantes también es multilateral. Por su objeto también es específico. Allá no es general. Es específico porque solo trabajo. Y por su ámbito espacial de aplicación es universal. Ahora los tratados del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, por su clasificación también es tratado ley. Por sus participantes es multilateral porque hay más de 2 estados. Por su objeto es general, porque se refiere a muchos temas. Y por su ámbito de aplicación territorial es subregional. ¿Ya vieron? Ahí vamos ubicando y vamos clasificando todos los tratados. El de la OEA, que ese es regional, es tratado ley, es multilateral, general, pero regional. Mientras que la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Panamericana de la Salud, que tiene en la Organización Internacional, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que es universal. Ese tratado, bueno, aquí puede ser, no es un tratado ley, ¿verdad? Puede ser un tratado contrato que se refiere únicamente al tema de salud.
es multilateral, es específico, porque se refiere solo a un tema, y es universal, porque se aplica en todo el mundo. Ven, podemos ir aplicando así, ¿no?, los tratados que le dan vida a estos organismos. Bien, compañeros, nos quedamos por acá. Les agradezco mucho su atención y les aconsejo que le sigan el derrotero de las noticias, porque ven, ahí vamos aprendiendo muchas cosas. Así que les deseo lo mejor y pasen feliz noche con su permiso.